Y hay tensión en la derecha luego de la derrota que sufrió este sector en el plebiscito de la propuesta constitucional, y durante los últimos días hemos visto cómo desde Chile Vamos han tratado de marcar distancia del Partido Republicano. Y para hablar sobre esto ya está junto a nosotros el diputado RN Frank Sauerbaum. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, y para comenzar, ¿cree que esta división se genera o al menos se relaciona con la derrota luego del plebiscito del domingo antepasado? Bueno, la verdad que yo no veo una división, ni una fractura, ni una discusión. La verdad que cada partido político, cada conglomerado tiene un proyecto político distinto, y nosotros en Chile Vamos tenemos que representar a los sectores de la centro derecha y a los sectores más moderados, y tenemos que seguir teniendo la vocación de mayoría que hemos tenido y que nos ha llevado finalmente al gobierno. Renovación Nacional ha tenido la posibilidad de tener un presidente de la República 2 veces, y eso se ha construido en base al diálogo, al entendimiento y a crecer hacia los sectores más de centro, porque obviamente tenemos que tratar de interpretar a la mayor cantidad de chilenos posible. Usted lo señaló hoy más temprano, que los extremos le han estado fallando al país. Esta crítica apunta también específicamente al Partido Republicano. ¿En qué particularmente ha fallado el Partido Republicano? Mire, yo no me refería específicamente al Partido Republicano, yo me refería más bien a los dos proyectos constitucionales que se han presentado, que fueron claramente definidos por un sector muy de izquierda, muy radicalizado, y en una convención en donde el Partido Republicano también tuvo una mayoría abrumadora, por lo tanto se impuso su visión. Lo que yo decía es que básicamente lo que han dicho los chilenos es que ellos buscan una alternativa más mesurada, más de centro, más dialogante, y a nadie que quiera imponer sobre otro su ideología o su visión de país va a finalmente lograr poder conseguir el apoyo de los chilenos. Por eso yo me refería a que llegó la hora de la mesura, llegó la hora de la conversación y del diálogo. Nosotros siempre hemos estado disponibles para poder conversar en distintas materias, pero bueno, hemos encontrado en muchos casos, digamos, un portazo de parte del gobierno en varias materias que después podemos detallar. Sí, bueno, hoy usted marcó el tono respecto a esta apertura que tiene Chile Vamos para la conversación y también el diálogo. ¿Cómo se va a traducir esto en un futuro? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el plan que tienen? Mire, nosotros le hemos presentado al gobierno, no ahora, sino que desde hace ya varios meses, distintas alternativas para sus proyectos. Nosotros no vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno simplemente por la obligación moral o ética de llegar a un acuerdo. Tenemos la obligación de hacer buenos acuerdos. Por lo tanto, si no estamos en concordancia, por ejemplo, con su reforma previsional, se lo hemos hecho saber, le hemos presentado una alternativa. Lo mismo hicimos con la reforma tributaria y también lo hemos hecho con los proyectos de seguridad pública. Renovación Nacional le presentó al gobierno ya hace más de un año 100 iniciativas para materias de seguridad pública. Le presentamos una reforma previsional completa, le presentamos alternativas para la reforma tributaria, pero lamentablemente hemos tenido un gobierno poco dialogante que te llama a conversar, pero simplemente para hacer el checklist, no para escuchar. Entonces nosotros en ese sentido no nos sentimos obligados a llegar a acuerdos con el gobierno. Sí nos sentimos obligados con el país para entregarle una buena alternativa de gobierno y de modificaciones que hay que hacer, que sin duda son importantes en materia no solamente tributaria, sino que también de pensiones y también, por ejemplo, en proyectos de inversión para generar puestos de trabajo. Hoy día tenemos 1 millón de cesantes y debiera ser una de las prioridades, por ejemplo. Sí, ya vamos a ir más adelante al detalle de lo que tiene que ver con la reforma de pensiones, pero vamos un poco a esta carta que se dio a conocer el fin de semana con expersoneros de Chile Vamos, que hacen un llamado a que Chile Vamos vuelva a decidir su camino, a pavimentar nuevamente una idea y separarse un poco de lo que es el Partido Republicano. ¿Cómo ve usted ese llamado? Mire, yo no comparto el tono de ese reproche, porque yo lo leí y uno entiende que ahí hay una suerte de crítica respecto del actuar del Partido Republicano. Yo creo que cada partido y cada conglomerado representa a un grupo de la población determinado. El Partido Republicano hoy día representa a un grupo importante de la población y es respetable su posición, cosa que no quiere decir que Chile Vamos tenga el deber, ¿cierto?, de ser el tren de cola
o el vagón de cola de ese proyecto político. Nosotros tenemos nuestro propio proyecto político. Por lo tanto, yo comparto, digamos, la idea final de esa carta, pero lo que no comparto es la crítica que se hace al Partido Republicano respecto de su comportamiento en la convención. Yo siento que el Partido Republicano legítimamente llevó adelante sus ideas, los chilenos las rechazaron y por lo tanto hoy día tenemos que buscar una alternativa distinta que sí le haga sentido a la gran mayoría de los chilenos. Perfecto. Y ahora sí cambiamos de tema, recordando también que usted, diputado, es integrante de la Comisión del Trabajo. ¿Está definido, preguntarle por supuesto, que Chile Vamos no va a aceptar los puntos a reparto en la reforma de pensiones? Mire, la verdad que nosotros tenemos una conversación con el gobierno ya hace más de un año y de verdad ha sido bien agotador porque el gobierno ha sido muy errático en la presentación de este proyecto de pensiones. El gobierno ha presentado un proyecto que tiene muchas deficiencias técnicas. Por ejemplo, estableció primero un sistema de reparto que la gran mayoría de los chilenos no comparten, un sistema fracasado en todo el mundo, y quitaba la propiedad de los fondos de este 6% a los trabajadores, cosa que nosotros tampoco aceptábamos. Ahora, el gobierno persigue objetivos políticos claros en esta reforma y por lo tanto por eso nosotros hemos sido tan críticos, porque más que técnicos el gobierno ha propuesto ideas políticas en la discusión y ha sido muy difícil llegar a un acuerdo. Por ejemplo, el gobierno tiene un objetivo político que es terminar con las AFP. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso y por eso le hemos dicho que la medida de que se aumente la competencia, se divida la industria, se disminuyan comisiones y podamos llegar, digamos, a entidades distintas de las AFP, no tenemos ningún problema con eso. Pero lo que no podemos aceptar es que el gobierno pretenda tener un solo ente administrador de fondos de pensión estatal y los chilenos no tengan oportunidad de elegir. La libertad de las personas para nosotros es fundamental. Por lo tanto, si el gobierno quiere un ente estatal, ningún problema, que compita en igualdad de condiciones con los inversores privados y también en el área de administración. Pero también no compartimos el hecho de que el gobierno quiera hacer un sistema de reparto con este 6%, sí, que es de propiedad de los trabajadores, y hoy día el gobierno lo que propone es realmente insólito. Hoy día, de los 6 puntos que se subiría la cotización previsional, apenas el 1,7% iría a tu cuenta individual y el otro 4,4%, ¿cierto?, iría finalmente a reparto, cosa que nosotros no aceptamos y en eso vamos a tener una disputa importante porque nosotros no vamos a aceptar que se le quite la propiedad de los fondos de los trabajadores. Sí, ustedes sabemos que con este 3% no están de acuerdo, pero ¿estarían dispuestos a aprobar la mitad de esta reforma en términos actuales? El 2% al ahorro individual y el 1% a la empleabilidad femenina, por cierto. Mire, es bastante insólito que el gobierno proponga una iniciativa de una política pública que no tiene nada que ver con pensiones, como es Sala Cuna, con las cuotas, digamos, y la pensión de los trabajadores, pagar Sala Cuna. No tiene ningún sentido, no tiene ningún principio de seguridad social. Fíjese que hace 2 años atrás el presidente Piñera presentó el proyecto de Sala Cuna. Ese proyecto ya en plena ejecución vale 60 millones de dólares. Yo le digo al gobierno y aprovecho esta instancia a hacer un llamado a poner en tabla ese proyecto. Lo votamos inmediatamente y en 15 días podemos tener ley de Sala Cuna financiada, porque el proyecto ya venía con informe financiero. Por lo tanto, el gobierno está ocupando esta herramienta simplemente para poder buscar alguna alternativa de aprobación ciudadana. Pero la verdad que la cotización previsional de los trabajadores no tiene nada que ver con el pago de Sala Cuna, que es una política pública distinta y que se debe pagar con impuestos generales. Sí, diputado, y ya que lo mencionaba, algún proyecto pasado del expresidente Sebastián Piñera, y esta propuesta que él había presentado en su momento de un 3 y un 3%, ¿estarían dispuestos a reflotarla o no por ahora? Mire, el presidente efectivamente Piñera había propuesto un 3% a capitalización individual y un 3% a solidaridad o a fondo de reparto. Pero la diferencia es que en ese momento, cuando se discutió esta iniciativa, no existía lo que hoy día tenemos, que es la pensión garantizada universal. A los chilenos hay que hacerle una reflexión, porque tenemos mala memoria. Cuando terminó el gobierno de la presidenta Bachelet, la pensión básica solidaria estaba en 86.000 pesos. El presidente Piñera la dobló. Y cuando terminó el gobierno del presidente Piñera, la pensión básica solidaria, que ya se llamaba pensión garantizada universal, estaba en 205.000 pesos. Ahora, en los próximos días, en enero, esa ley, ¿cierto?, la PGU, va a aumentar a 220.000, solamente por reajuste.
Con esa situación, la situación de muchos pensionados ha cambiado mucho y por lo tanto no nos olvidemos de que la PGU la reciben personas que tienen fondos de AFP, ¿cierto?, que reciben su pensión, pero también gente que no ha cotizado nunca. Y por lo tanto la situación de esos pensionados ha cambiado muchísimo y hoy día no se justifica tener este 3%, ¿cierto?, de reparto que se quería hacer con el proyecto inicial. Sí, diputado, y ya para finalizar, ¿qué están disponibles a conversar o negociar en cuanto a esta reforma de pensiones? Mira, primero, automáticamente, mañana mismo en la mañana podemos aprobar el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, porque no tiene ningún sentido que sigamos haciendo esperar a los trabajadores y a los pensionados, porque fíjese, como le cuento, en unos días más, en enero, sube a 220.000. O sea, en un año más, cuando termine, ya vaya a terminar el gobierno del presidente Boric, va a estar solo por reajuste alrededor de 235.000. O sea, estamos haciendo una tremenda reforma para subirle 15.000 pesos a la gente. Entonces, nos estamos riendo de los más pobres. Por lo tanto, le decimos ahora al gobierno que aprobemos la pensión garantizada a 250.000 pesos. Y además, otra modificación importante, que las mujeres esperan que la PGU la reciban a los 60 años y no a los 65, que es una reforma bien importante que hay que hacer. Además, estamos disponibles para poder aumentar la cotización previsional, pero a capitalización individual, y para hacer solidaridad debemos sin duda tener una herramienta distinta. El presidente de nuestro partido ha dado una idea que hay que considerar. A nosotros nos parece que Chile puede emitir deuda, puede emitir bonos soberanos para arreglar las pensiones de los actuales jubilados, porque o si no, lo que vamos a hacer va a ser quitarle plata a los trabajadores actuales para generarle una deuda posterior nuevamente al Estado para poder zanjar ese hoyo financiero que se va a producir, ¿cierto?, en las pensiones de los trabajadores actuales. Por lo tanto, hay que buscar alternativas. Nosotros estamos dispuestos a conversar, pero el gobierno también tiene que entender que este no es un proyecto político, es un proyecto técnico y de esa manera se tiene que considerar. Perfecto. Muchas gracias, diputado. Diputado Frank Sauerbaum, de RN. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti.